Entonces, a ver, Zoom, supongo que estamos, ustedes están. Hoy vamos a ver electretes, que los vieron, pero Hernán me dijo que no les puso el nombre electrete, así que puede ser que les parezca un nombre raro. Es un nombre gracioso. ¿Qué? No, no es inclusivo. Electrete es porque en inglés es simplemente electret, ¿no? Que es electric magnet, ¿sí? O sea, es imán, pero de campo eléctrico en vez de campo magnético. Y la idea es que, si bien todavía no vimos magnetismo, uno ya sabe bastante bien cómo funciona un imán, ¿no? Entonces, bueno, imagínense que es más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, entonces yo pensé que lo habían visto un poquitito más, así que la introducción va a ser medio floja, pero bueno. Entonces, la cosa es que tenemos un dieléctrico que tiene polarización cuasi permanente, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que la gracia de los dieléctricos es que o sea, no son conductores porque no están libres los electrones para moverse, entonces están todos fijos, pero que cuando uno le pone un campo eléctrico se alinean? Bueno, acá es lo mismo, pero en realidad la polarización ya está. No nos va a importar muy bien por qué es que ya está, pero es lo mismo que un imán, ¿sí? Que no hace falta ponerle un campo magnético externo, sino que el imán ya tiene su propio campo, ¿sí? Tiene un polo norte y un polo sur, ¿sí? Un polo más y un polo menos. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Entonces, de nuevo, tenemos como un bichito que hace una... ¿Te dibuja? ¿Te dibuja? Que entonces va a tener como un lado más y un lado menos, ¿sí? ¿Por qué se ve así? Yo creo que lo tengo en otra diapositiva. A ver si lo tengo más adelante. Fuentes no, vamos a tener que ir como un poquitito acá. ¿Sí? Olvídense de todo lo otro, miren solamente la parte de abajo, ¿sí? Porque bueno, de nuevo, yo pensé que no les tenía que explicar esto. Lo que tenemos es que, imagínense que justamente tenemos un dieléctrico, ¿sí? Entonces, en el dieléctrico, la gracia es que con el campo eléctrico, ¿qué es lo que pasaba? Y bueno, o sea, campo eléctrico inducía un torque, entonces se me alineaban todos los dipolitos, podemos considerar que cada átomo es un dipolo, ¿sí? Entonces, tenía un campo eléctrico y se me alineaban en alguna dirección. ¿Qué hice? Dios. Ay. Se me alineaban en alguna dirección, ¿sí? Entonces, dependiendo del campo. ¿Sí? Entonces, bueno, tengo de este lado más y menos. Pero bueno, podría decir como que, en realidad, a la larga, este de acá con este de acá se me tachan, entre muchas comillas, este de acá se me haga este de acá y a la larga me queda simplemente un dipolito. ¿Sí? Entonces, del lado de arriba voy a tener carguitas negativas, del lado de abajo carguitas positivas, y me quedó esto, que de nuevo, que es lo que vemos que es un imán. ¿No? Bueno, entonces, ahora sí, volviendo a la primera diapositiva. ¿Qué, perdón? Sí, 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 no, pero es que acá tenía que cambiar el coso. Entonces, vamos a borrar acá, ¿sí? Y bueno, y entonces de nuevo, estos son cosas, son bichitos, son, no me sale la palabra, bueno, pero tienen polarización cuasi permanente. ¿Por qué cuasi? Porque en realidad se puede romper, como un imán lo puedes romper. Pero bueno, a fines prácticos, permanente, ¿sí? Entonces, ya viene, repito, ya viene con su polarización. Al contrario que las cosas que habíamos visto antes. Y bueno, entonces justamente las cargas de polarización ya están alineadas, con lo cual va a ser un dipolito, y a su vez vamos a tener, eso me daría una acumulación de carga en superficie, pero si además la polarización no es constante, vamos a tener que la divergencia de P va a ser una acumulación de cargas en volumen, es una densidad de carga ρ. ¿Sí? P es la polarización. ¿Sí? ¿Se acuerdan que tenían el campo de polarización? A ver, el campo de polarización a la larga es simplemente la suma de los dipolitos, ¿sí? O sea, al yo tener muchos dipolitos, más menos, más menos, más menos, más menos, ¿sí? Cada uno de estos es
un dipolito chiquito, ¿no? Entonces, después digo que P grande, esto es P minúscula, esto es P mayúscula, es simplemente la, ¿cómo se llama? El momento dipolar por unidad de volumen, ¿sí? Entonces esto va a ser momento dipolar por unidad de volumen, ¿sí? Esto, algo lo tienen que haber visto en la teórica. Ok, sí, porque o sea, Hernán me dijo que no lo vieron con el nombre de Lectertes, pero que lo vieron. ¿Sí? Entonces, lo único que, digamos, no es nada nuevo. Todo lo que vieron en la clase pasada, todo lo que usamos en la clase pasada que dio Andrea, vamos a usar todo lo mismo. Lo único que, bueno, recuerden justamente que acá P es permanente, P no cambia. ¿Sí? No, al revés, no es que P no cambia. P no aparece porque yo le metí un campo eléctrico, sino que P ya es dato, P ya está dado, ¿sí? Como en un imán. Y bueno, y a su vez, esto es importante recordarlo, que justamente que la polarización, el campo de polarización, es únicamente el momento dipolar por unidad de volumen. No es otra cosa. ¿Sí? ¿Se ve bien ese verdecito ahí al fondo? Porque lo que pasa es que no sé si tengo otro color, porque Hernán... Claro, pero es que cuando intento escribir con este, mira lo que me pasa, me escribe en blanco. Ah, tenés razón. Era eso. Bueno, está bien. Eh, Entonces, no, ¿qué hice? No, no quería hacer eso. Entonces, bueno, ahora sí pasamos a intentar aplicar. Ah, no, primero recordemos algo de la clase pasada, ¿sí? Entonces simplemente repasito, ¿sí? Que es cuáles son las fuentes de tanto el campo eléctrico como el campo de desplazamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que, a ver, para que voy a borrar todo. Hay una consulta. ¿Por qué pusiste que es la divergencia? ¿Por qué puse qué cosa? Que la densidad es la divergencia. Ay, perdón, es que les escucho muy mal a los del Zoom. Que, Enuncia más lentamente, por favor. que la densidad es la divergencia. Que la Eso decía. densidad es la divergencia. Por definición, o sea, a ver, la cosa es que vos tenés, es lo mismo que cuando tenías, tipo, que la divergencia del desplazamiento eran las cargas libres. Bueno, acá, si se quiere, es lo mismo que hacer, ¿viste cuando hacías el saltito en la normal y te daba que había una sigma superficial? La cosa es que cuando vos tenés en volumen, cuando vos tenés una polarización que no es uniforme en el volumen, es como que todos estos saltitos, o sea, aparte que la divergencia, ¿se acuerdan que, a ver, esto es matemática, mate, no me acuerdo, mate 3 creo que es. A ver, ¿estoy anotando ahí? No, no estoy anotando. Ay. Bueno, lo siento, voy a volver a usar el verdecito ese feo. En mate 3, vos veías que cuando tenías la divergencia de un campo F, ¿sí? Eran fuentes y sumideros, ¿sí? O sea, lo llamábamos sumidero si esto era negativo y lo llamábamos fuente si esto era positivo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bueno, esto es más o menos lo mismo, lo único que tu campo acá es la polarización. Entonces, la cosa es que decimos que justamente tus fuentes de campo de polarización es porque hay una densidad de carga que si quieres, o sea, la llamamos densidad de carga de polarización, pero por ejemplo en inglés se llama bound, ¿sí? Que sería como contrario a lo que sería libre, pero no sé muy bien cómo traducirlo. Por eso se la traduce a polarización. Pero digamos, es como que, Ligado sería, bound sería ligado, ¿no? Sí. claro, ligado, una cosa así. Entonces, justamente, tenés dos tipos de cargas. Tenés tus cargas que están libres y tus cargas justamente ligadas, que son las que te van a crear una polarización, que justamente el hecho de tener
una polarización no uniforme, por ejemplo, una cosa que va así, ¿sí? Que va en este sentido, cuando haces la divergencia. No, bueno, esto en realidad tendría rotor, no tendría divergencia. Bueno, no importa, pero es un P que depende de R, por ejemplo. ¿Sí? Y que va en R. Es una cosita así, poner que tenés tu polarización. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que justamente, sí, si P es simplemente tu densidad, tu momento dipolar por unidad de volumen, significa que acá justamente no son uniformes tus dipolitos, ¿sí? Y a la larga, encima, si tiene esta formita que es P de R, depende de R, tenemos justito una típica fuente de mate 3, ¿sí? No sé si se explica un poco lo que me preguntaste en el Zoom. Sí, igual no me termina de quedar claro porque ahora esta pela que vimos es otra diferente a la del momento dipolar, ¿no? Es momento dipolar por unidad de volumen. Claro, o sea, sí y no. O sea, a ver, porque P es un campo, P grande. O sea, P es el campo de polarización, ¿no? P es igual a... ¿Sí? O sea, P es un campo, así como E es el campo eléctrico y D es el campo de desplazamiento, P es el campo de polarización. ¿Sí? Lo que pasa es que P, a su vez, lo podemos pensar, no, o sea, no es que lo podemos pensar, sino que sale de decir, bueno, a su vez nos va a indicar que el momento dipolar por unidad de volumen. O sea, es las dos cosas. ¿Sí? Una es como la visión en campos y otra es que era visión de qué significa. ¿Sí? Ok, ok, gracias. Ok. No te noto convencido, pero bueno, No, sí, está bien, lo estoy procesando. está bien, está bien. A ver. Claro, bueno, eso es que además me deja borrar todo de una. Gaby, ¿puedo hacer un comentario? ¿Se me escucha Sí, bien? obvio. Sí, se te escucha perfecto. Gaby lo dijo ya, pero por las dudas perdón, lo recalco, digo, no es que está viendo un tipo de material nuevo acá, pero todas estas ecuaciones las vimos en las clases pasadas, o sea, son las mismas, digamos, para cualquier material. Lo dijo igual Gaby. Sí, bueno, ¿no se acuerdan que justamente la clase pasada usaron uno más una, sí, esto? No sé si me estoy comiendo alguna proporcional, pero bueno, digamos, no, viste, sí, decíamos, bueno, como los materiales son L y H, tachábamos un montón de cosas, esto es cero, esto es cero, esto es cero, listo, chao. Nos olvidamos de ello. Pero digamos, es la misma P, no es otra cosa. Lo único que esta no está inducida por motivos externos, no es que viene un campo y por eso se te crea una polarización, sino que ya está, ya existe. Y de hecho se podría pensar como que de alguna manera es medio al revés, ¿no? O sea, esto ya está polarizado, entonces eso me crea un campo, ¿sí? O sea, es como medio al revés el pensamiento. Y bueno, esto simplemente, acá tenemos las fuentes, ¿sí? Campo en volumen y en superficie, las mismas que vimos la vez pasada, que bueno, todas las divergencias me van a dar una densidad de cargas libres, densidad de carga de polarización, y bueno, la suma de ambas. Después, bueno, el rotor de E es 0, así que no lo pongo, pero el rotor de D va a ser el rotor de P, o sea que el campo de desplazamiento, recuerden, tiene dos fuentes, ¿sí? O sea, tiene fuente ρ libre, y tiene fuente polarización. Y bueno, y en superficie es lo mismo, pero en vez de tener rotores y divergencias, tenemos simplemente una normal. ¿Sí? Entonces, lo mismo. Para el rotor o de E por N no existe, pero las fuentes del campo D van a ser las sigmas libres y el campo de polarización. ¿Sí? Entonces, con eso podemos ir al ejercicio 21.
en el cual nos dicen simplemente lo siguiente. Nos dan este electrete, nos dicen D es igual a 0. Y entonces, a ver si consigo entender cómo hago para anotar. Ah, ahí está. Listo. Perfecto. ¿Sí? Entonces, si quiero ver que D es igual a 0, acá medio que te lo dice, pero en realidad podría simplemente darles el electrete y decirles alguno, o sea, fuentes de qué campos tengo. ¿Qué campos tienen fuente acá? ¿Sí? Acá en realidad ya les digo, bueno, vean que no hay fuentes de D. Entonces, tenemos una polarización P uniforme, que está en Z. Ponele. ¿Sí? ¿Qué hago entonces? Ajá, exactamente. Digo, bueno, las fuentes de D son, por un lado, el rotor de P. Rotor de P, ¿sí? Esto, ¿tiene rotor? No. Porque, o sea, es una P constante y está en Z. O sea, justamente no hay nada que me pueda dar una idea de una rotación. Entonces, no hay fuente, no está esta fuente. ¿Y la otra fuente de D cuál era? La divergencia, exactamente, que eran las cargas libres. ¿Sí? ¿Hay cargas libres? No hay cargas libres, es simplemente esta polarización. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de D? Son 0 y 0. Fácil. ¿Sí? El siguiente ejercicio que vamos a hacer no es tan fácil, pero el 21 sí, el 21 es simpático. Bueno. Sí. Yes. Claro, o sea, no hay cargas libres, a menos que sea, bueno, alguna cosa rara que te digan, bueno, y está rodeado por algún dieléctrico, bla, 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 pero no, uno puede asumir que un electrete justamente, como es este imán, que ya tiene su polarización, no hay cargas que después puedan reordenarse cuando yo ponga un campo eléctrico. Y, no, y sigue este ejercicio. Y bueno, siguiente, ¿cómo hago para mover esto de acá? Ahí está. Borrar, todo, dibujar acá. Y acá lo mismo, pero en este caso no vamos a tener que el desplazamiento es 0, ¿sí? Sino que, bueno, que el campo es 0. Que el desplazamiento es 0 no va a ser 0, digamos. O sea, nos lo podemos imaginar porque justamente, o sea, por la formita del P, ¿sí? Pero bueno, digamos, ¿qué pasa entonces con el campo? Y bueno, ¿cuáles son las fuentes de campo eléctrico? La divergencia de, que son las... Y entonces, las rho de polarización, ¿qué son? La divergencia de P. Entonces, o sea, sabemos que esta es 0. Y ahora vamos a decir, la divergencia de P es igual, en realidad, antes me comí pero va con un menos. Menos rho. ¿Cuál va a ser la divergencia de P? Si esto, de nuevo, P es constante. Si bien tiene dirección, pero es constante en phi. Entonces, ¿cuál va a ser su divergencia? 0. Entonces, esto es igual a 0. Entonces, no hay fuente de E. ¿Sí? Y el rotor de E es 0, porque es. ¿Sí? Gaby, Ay, me estoy olvidando, igual también me olvidé en la anterior de esto mismo hacerlo en superficie. ¿Sí que decías, Andrea? no era yo, te quería hacer una consulta. Sí. En el anterior dijiste que D era 0 porque el rotor era 0. Em,
¿De qué? ¿Para el rotor de qué? ¿De P? De D. Sí. O sea que En la- pero el rotor de P es lo mismo que el rotor de D, ¿no? o sea, sí. Pero, o sea, a ver, no siempre. ¿Sí? Pero en el caso pasado, sí. O sea, P tiene su propio rotor. ¿Sí? O sea, tenemos por un lado el rotor de P, que va a ser el rotor de D. ¿Sí? Entonces, si no hay rotor de P, entonces no hay fuentes de D. Por ejemplo, si esta P no fuese constante, esto es P en fin, ¿no? Pero si esto en realidad fuese P de R en fin, ¿sí? Esto tendría un rotor. ¿Sí? O sea, haces la cuentita, pero te das cuenta, si estás en una dirección y dependes de otra, tu rotor no va a ser nulo. ¿Sí? Entonces, en este caso, tendría fuentes en volumen de D. Pero la divergencia seguiría siendo nula. ¿Sí? Porque, bueno, la divergencia justamente en el mismo... o sea, tiene que tener la misma dependencia acá que acá. ¿Sí? Sí, sí, lo que no me queda claro es por qué, solamente porque esa cuenta te da 0, asumís que D tiene que ser 0. No, yo en ningún momento asumí que D tiene que ser 0. Ah, ok, Para entonces en el anterior me estás diciendo o en este. en el anterior. En el anterior, no, yo no asumí que era 0, sino que digamos, lo vi. Vamos a ir al anterior, que está acá. ¿Vale? Ahí, borrar todos los dibujos. De nuevo. A ver, P es igual a P en Z, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el rotor de P? Es igual al rotor de P en Z, ¿sí? Pero P es constante. Entonces esto es 0. Entonces, el rotor de D es 0. ¿Sí? Sí, ¿Esa era tu pregunta? claro. Y no decías que queríamos ver que D era 0. ¿El qué, perdón? No dijiste que queríamos ver que D era 0. Claro, porque el rotor de D es 0, ¿no? Entonces después ya no tenemos ahí una fuente menos. Veamos que la otra fuente tampoco está, que sería la divergencia de D. Divergencia de D son cargas libres. ¿Hay cargas libres? No, ok. O sea, porque la divergencia del rotor da 0, entonces D es 0. Claro, o sea, porque cuando nos referimos a las fuentes de algo, ¿sí? Yo, es verdad, como que lo hice todo en volumen y asumí que entendían que en superficie era lo mismo. Estuve mal en eso. Pero digamos, cuando decimos las fuentes del campo, tanto eléctrico como desplazamiento, nos estamos refiriendo a que justamente si no hay, por ejemplo, cargas libres, pasa, siguiente. Si no hay cargas libres, no va a haber divergencia de D, ¿sí? Entonces, si tenemos un campo que no tiene divergencia, no tiene rotor, no tiene nada, entonces no está tal campo, ¿entendés? Claro, ok. O sea, las fuentes del campo para ser tal necesita que exista alguna de esas fuentes. Es como, bueno, como el campo eléctrico. Si querés lo podemos ver un poquitito más fácil. Imagínate, olvídate justamente de todos los materiales. Imagínate simplemente, volvé a la guía 1 y teníamos que el campo eléctrico era simplemente el hecho de que hubiese cargas. Si no hay cargas, no hay campo eléctrico. ¿Sí? Acá es más o menos lo mismo. Si no hay cargas, no hay campo de desplazamiento, pero el desplazamiento necesita dos cosas. O sea, el desplazamiento puede nacer de dos cosas. Puede nacer de que existan cargas o de que exista una polarización. ¿Sí? Sí, sí, ahí entendí. Gracias. O sea, justamente cuando hablamos de las fuentes de un campo, es como que estamos siendo muy literales. O sea, si no existe la fuente del campo, no hay nada que le pueda dar lugar al campo. ¿Sí?
Bien, gracias. Excelente. Bueno, y entonces vimos que las fuentes de D en volumen eran 0. Veamos ahora que las fuentes, ¡ay no! Que las fuentes de D en superficie son 0. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de D en superficie? De D, perdón. Tenemos E cruz N es siempre 0. ¿Sí? Entonces tenemos que ver simplemente ahora E por N es igual a ρ libre más, perdón, sigma libre más sigma de polarización. Sigma libre es 0. Sigma de polarización es igual a P por N. Me sobra ahí un cosito. Borrate. ¿Sí? Y como la normal, apunta en esta dirección. ¿Sí? Entonces, la normal va a ser R. Entonces tenemos P de ρ por R. Entonces esto es 0. ¿Sí? Entonces no hay sigma. En general es más fácil, no sé si más fácil, pero es como un poquito más rápido ver el campo eléctrico que el campo de desplazamiento. ¿Sí? ¿Qué, perdón? Ah, no, yo no. ¿Estamos entonces? Y ahora vamos a ir al ejercicio, al feo, en el cual nos dice lo siguiente. Nos dan un electrete con polarización uniforme, ¿sí? Nos dice polarización uniforme, o sea, significa esto, que están todas en alguna dirección como yo decidí que sea Z, podría haber sido X, podría haber sido Y, por comodidad hice que sea Z, ¿sí? Y nos piden ver que el campo eléctrico adentro va a ser uniforme, pero afuera voy a ver un dipolito, ¿sí? Entonces nos piden ver, básicamente, que vamos a ver esto. ¿Sí? Y bueno, nos da una ayuda que es que podemos escribir el electrete como una superposición de dos esferas con carga opuesta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es que, o sea, qué significa que tenemos superposición de dos esferas de carga opuesta? Bueno, es este dibujito que les mostré al principio. Si nosotros dijimos que el electrete justamente tiene todos los dipolitos alineados, ¿no? Y entonces al final me queda simplemente un dipolo así. Entonces esto es lo mismo que decir, bueno, tengo una carguita rosa positiva, perdón, una esfera rosa positiva, ponerle que tiene carga ρ, y esta tiene, la azul tiene menos ρ, ¿sí? Entonces, bueno, donde lo superpongo en el medio, podríamos decir, en principio, o sea, en muchas comillas, como que en el medio donde se superponen, si una tiene más ρ y la otra tiene menos ρ, no hay carga, pero sí, acá voy a tener como muchos más, y acá voy a tener menos, menos, menos. ¿Sí? Entonces voy a tener un dipolo. ¿Sí? Que era lo que ya habíamos dicho que era, porque además, a la larga, si P es simplemente los dipolos por unidad de volumen, es lo que tenemos. Y bueno, justamente todos estos caritas menos van a hacer lo mismo que tener estas dos cosas. ¿Sí? Y lo vamos a resolver de dos maneras. Una fea y otra un poquito menos fea. No, no les puedo prometer, no hay una manera linda. Pero bueno, o sea, nos damos cuenta que efectivamente, simplemente haciendo este dibujito, el campo adentro va a tener que ser uniforme y el campo afuera va a tener que ser el de un dipolo, ¿sí? O sea, ¿lo ven de este dibujo? ¿Sí? ¿Zoom, ustedes lo ven? ¿Zoom? ¿Están ahí? Sí, sí, estamos, Gaby. Ok, o sea, lo ven, listo. Entonces ahora simplemente hacer la cuenta y voy a usar el pizarrón, este piola. Vamos a primero borrar todos los dibujos. Hacer esto, vamos a usar el pizarrón este. Este me gustaba, está lindo. Vamos a sacar las anotaciones. Y
Acá, lápiz. ¿Ves? Entonces acá estoy dibujando, no. Ahí está. Y para borrar, ¿qué hago? Toco acá. Excelente. Hernán ya me lo explicó igual. Bueno, entonces lo primero que tenemos que recordar es, tenemos esto, no, fuck. Sí, no. Ahí está. Tenemos esto, ¿sí? Este electrete. Y bueno, ¿qué es lo que...? O sea, ya nos lo dice igual el ejercicio, pero lo podemos ver. Las fuentes. Nos dice, lo único que van a ver son, la única fuente de campo eléctrico que vamos a tener es la fuente superficial. Pero veámoslo igual. O sea, a nosotros nos pide el campo eléctrico, así que no nos importa el desplazamiento. Pero veámoslo. Entonces, ¿qué vamos a empezar? Veamos las fuentes de campo. ¿Sí? ¿Cuáles son las fuentes del campo? Que las vimos recién. Exactamente. Entonces, la divergencia de... Estoy escribiendo bien para los de atrás. ¿Ven? Listo. Perfecto. Entonces, la divergencia de va a ser ¿qué? Va a ser, claro, ρ libre más, o bueno, menos, pongamos ya así, yo lo escribo de una, menos la divergencia de P, ¿sí? ρ libre es 0. La divergencia de P, ¿qué va a ser? Si P0 es constante, no depende de nada. 0. ¿Sí? ¿Qué, perdón? Está bien. No, o sea, porque pensá que esto es un electrete, ¿sí? Entonces, ya, o sea, no hay cargas que después se vayan, o sea, se vayan a alinear con tu campo, ¿sí? O sea, esto ya tiene una polarización permanente, ya están quietitas las carguitas. Pero está bien. Por eso, o sea, a menos que haya, después que te digan, está rodeado de un dieléctrico, ahí sí le pones, sí, bueno, y tengo un ρ libre que me lo está rodeando de pronto. Bueno, y entonces en superficie ahora vamos a E por N, que va a ser también la sigma libre, que es 0, más P por la normal. ¿Cuál es la normal? R, ¿sí? Porque tiene que ser normal externa a mi superficie. Mi superficie es una esfera, entonces mi normal va a ser R, ¿sí? Entonces, P por R, ¿sí? No, bueno, o sea, puedo tener justamente, a ver, para los del Zoom me preguntó si hace falta hacer las dos cuentas, la de superficie y volumen. Sí, hace falta, porque podría perfectamente tener, imagínate que este P no era constante, imagínate que era P de Z en Z. Tendría ahí una carga en volumen y a su vez tendría esta carga en superficie, ¿sí? Lo que tiene es que, lo que podemos recordar es que justamente el hecho, o sea, las fuentes de polarización en volumen van a ser únicamente cuando tenga una densidad de carga no uniforme. O sea, cuando mi polarización no sea uniforme porque mis dipolitos estén haciendo alguna cosa rara, ahí es cuando voy a tener justamente un ρ de polarización. ¿Sí? Pero en principio tengo que hacer las dos. Y bueno, y acá veo que P por R es distinto de 0. Y va a ser entonces P0 en Z, ¿sí? P0 en Z por R, que es lo mismo que decir P0 por el coseno de tita. ¿Sí? Y ya que estamos, veamos las fuentes de D. Gaby, Sí. perdona, ahí usaste que Z versor es coseno de tita en R versor para esféricas, ¿no? Exactamente. Exactamente. O sea, Ok, acuérdense gracias. que uno puede escribir el R, o sea, X, Y, Z, es igual a
R seno phi coseno tita, R seno phi seno tita, R coseno tita. ¿Sí? Entonces, nada, uso esto. ¿Sí? Genial, gracias. Dale, no hay problema. Y ahora las fuentes de D. Que este es el motivo, porque hasta ahora, por ejemplo, en el ejercicio que hicieron la semana pasada con Andrea, ¿qué era lo que hacían cuando les daba una cosa así, les daba un dieléctrico? Decía, bueno, calcúlenme el campo eléctrico. ¿Qué hicieron? O sea, calcularon el campo de desplazamiento, usaron Gauss, ¿sí? Para calcular el campo de desplazamiento, y después a partir del desplazamiento obtuvieron el campo eléctrico. Bueno, el tema está en que acá vamos a ver que justamente, el problema está en que por las fuentes que tengo de D, no nos va a servir Gauss, ¿sí? Porque voy a tener que justamente que la fuente de D, o sea, el rotor de D es distinto de 0, ¿sí? Porque el rotor de P, ¿sí? No, el rotor no es un problema. El problema va a ser en superficie. O sea, voy a tener acá, ¿sí? P por N, distinto de 0, ¿sí? Claro, sí, el rotor da 0. ¿Esto Gaby, es 0? Sí. una consulta antes de que sigas. Eso que te preguntó Sergio, ¿qué pasó con el R? No, es que, está bien. Esto, acá estoy usando el R vector, pero como es un R versor, lo divido por la norma. ¿Sí? Ah, ok. Está. Y bueno, entonces la cosa es que como tengo justamente fuentes de D, o sea, tengo muchas fuentes de D, mis fuentes de D ya no son solamente las cargas libres, ¿sí? Que bueno, que además no tengo. Pero entonces, como tengo esta fuente de D, esta fuente rara de D, no me sirve hacer Gauss, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es justamente decir, bueno, conozco una de las fuentes de campo eléctrico. Entonces vuelvo a lo primero que hacíamos. ¿Qué hacíamos en la guía 1 al principio de todo, cuando queríamos calcular el campo eléctrico? Integración directa, gracias. Entonces, y eso es que era, o sea, hacer integración directa del campo era feo, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Qué era mejor? Integración directa del potencial, ¿sí? O sea, calculábamos el potencial y de ahí sacábamos el campo eléctrico. Entonces, a ver, hago así. Nueva página. Bueno, lo vamos a ver las 12, ok. Lo vamos a calcular de dos maneras distintas. O sea, primero vamos a hacer justamente la integración de esto y después vamos a ver la ayuda que te decía el ejercicio, que era superpongan dos esferas y vean que es lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a integrar el potencial. Vamos a decir, B es igual a, ¿quién? Acá por las, bueno, por un D2R', ¿sí? Por la sigma de polarización sobre R menos R', ¿sí? Claro, por eso D2R, ¿sí? Porque queremos el campo eléctrico. Y justamente, si queremos el campo eléctrico, no podemos usar Gauss, tenemos que hacer integración directa, pero como integrar directa, o sea, puedo hacer la integración directa del campo eléctrico, pero siempre es más fácil hacerla del potencial y después derivar, ¿sí? Entonces, bueno, hacer esta integración así solita no es tan fácil. O sea, la pueden hacer, pueden agarrar a remangarse y hacerla. Pero lo que podemos hacer es lo siguiente, podemos hacer, decir, bueno, reescribimos esto de la siguiente manera. ¿Cómo? La integral R', ¿de? ¿Cómo para sacar esto de acá? Ahí está. De, bueno, la sigma, ¿qué era? O sea, ¿de dónde salió la sigma? Del campo de polarización, ¿sí? Entonces, acá decimos, bueno, esto es P por la normal, que es R, sobre R menos R', ¿sí? Entonces, bueno, digo, pero pará, si yo tengo D2R', ¿no? D2R', que es lo mismo que un DS', ¿sí? Y
digo, bueno, pero tengo esto, y tengo ds' por R. Esto es simplemente un diferencial de superficie orientada, ¿no? O sea, esto es lo mismo que esto. ¿Sí? Ahora le puedo cambiar el color. Sí. Bueno, too late igual. Pero. ¿Sí? O sea, eso es como un auxiliar. Ahí está. ¿Sí? Entonces, reescribo esto de esa manera. K por la doble integral de ds' vector por P sobre R menos R'. ¿Sí? Hasta ahora, ustedes me están mirando con cara de por qué estás reescribiendo esto así, pero esto, ¿qué es lo que podemos usar? Acá, de nuevo, mate 3. Si yo tengo una integral en una superficie orientada, ¿esto qué ley uso? Casi, porque en realidad Stokes es cuando tenés el rotor. Esto es Gauss. O sea, es Gauss, es lo que usamos hasta ahora. Siempre usamos Gauss. Bueno. Claro, no, es que no podíamos usar Gauss, o sea, el Gauss que usábamos siempre, ¿sí? Pero bueno, por ley de Gauss, entonces esto es en dB, que lo voy a escribir como D3R. ¿Entienden por qué escribimos D3R en vez de dB? Porque si no voy a tener un problema acá y acá, ¿sí? De esto que va a ser acá está primada la nabla esta, ¿sí? Va a ser la divergencia primada. Cuando digo divergencia primada es que estoy haciendo la divergencia sobre R', no sobre R, ¿sí? Por P de R menos R', ¿sí? Pero, sí. Te la dejo a vos, dale. Dale. Bueno, y entonces tenemos esto acá, ¿sí? Y lo voy a escribir acá, discúlpenme. Y lo que voy a hacer es simplemente decir, bueno, a ver, esperen que me perdí un poquito igual en lo que estaba haciendo, me distraje. Sí, ya me acuerdo. Esta es, vamos a cambiar de color. Este de acá dijimos que era en R'. Y esto de acá es constante, ¿no? Esto es constante en R'. En realidad es constante en todo, pero en particular, que es donde nos importa, que es constante en R'. Entonces puede salir para afuera. ¿Sí? Entonces lo reescribimos como K por la integral de 3R de... Bueno, de hecho puede salir para afuera de todo, puede salir para afuera de la integral también, ¿sí? Porque es constante en R también. Entonces tenemos acá P, vamos a borrar todo mejor y escribirlo todo de nuevo. A ver. K por P por la integral de... No, y esto no viene, esto acá, así, off. Por P por la integral de oh, sí, pero D3R, ¿sí? Y acá no lo tenía que borrar, eso no se puede borrar. D3R de el gradiente de 1 sobre R menos R'. ¿Sí? Gradiente primado. ¿Sí? El diferencial es en R'. Siempre era R'. ¿Sí? Entonces, de nuevo, lo único que estoy haciendo hasta ahora es reordenando cosas, ¿sí? Digo, esto es constante, entonces lo saqué para afuera de la divergencia y para afuera de la integral, ¿sí? Es lo mismo hacer la divergencia de P que hacer simplemente P escalar este gradiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es constante, si no, no sería lo mismo. Ojo, no siempre puedo convertir la divergencia en P por gradiente. Y
Ahora esto, vamos a usar otra cosa más. Vamos a decir, bueno, en realidad, el gradiente de 1 sobre... No, vamos a cambiar de color. Así queda como que es un auxiliar. Ay, borrate. No, quiero borrar. Ahí está. A ver, línea y color, a ver. Ahí está. Vamos a usar, bueno, vamos a usar acá, ¿qué? Nabla prima de, no, R menos R prima, ¿sí? Esto es lo mismo que menos el gradiente de 1 sobre R menos R prima, ¿sí? O sea, hacer la integral, el gradiente en las primadas es igual que hacer menos el gradiente en las no primadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque R y R prima son, entre comillas, iguales, ¿sí? O sea, si quieren lo expanden y hacen la cuenta y van a ver que les da lo mismo. Pero digamos, ¿entienden? El menos sale simplemente porque estoy como invirtiendo R y R prima, ¿sí? Antes no tenía menos R, ahora tengo más R, ¿sí? Sí. A ver, para que igual voy a borrar acá. Si puedo. No, bueno, no voy a borrar. O sea, acá lo que tenemos es que tenemos el gradiente en las primadas es igual a menos el gradiente en las no primadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, o sea, el menos sale de que donde cambié, donde tenía menos R', ahora tengo más R, ¿sí? O sea, es como hacer un cambio de variables, ¿sí? Si yo a lo que tenía R', lo llamo, si yo agarro y digo, bueno, menos R', ahora lo voy a llamar alfa, entonces el gradiente en R', en menos R', es igual a el gradiente en alfa, ¿sí? Pero bueno, el menos entonces en realidad, si yo ahora digo, bueno, pero en realidad quiero que, y esto va a ser igual a menos beta, por ejemplo, ¿sí? Porque alfa es menos beta, entonces en realidad va a ser menos gradiente de beta, ¿sí? Y haces todo el cambio de variables en que en realidad R' es R y R es menos R', ¿sí? Si haces la cuenta, si la expandís y haces la cuenta, no, no, no. Claro, o sea, no es que los cambié de orden. O sea, quiero borrar. Ahí está. Más o menos, o sea, no es tan así, porque en realidad, a ver, voy a aprovechar y borrar acá este. ¿Cómo? Si yo hago, o sea, porque cambia el coso, porque a ver, si yo tengo el módulo de algo menos otra cosa, por más que esté el módulo, o sea, la diferencia sigue estando, ¿sí? O sea, vos vas a hacer, el módulo en realidad va a ser x menos x' al cuadrado, más y menos y' al cuadrado, más z menos z' al cuadrado, ¿sí? Entonces, cuando haces todo esto, y bueno, cuando derivas, tenés un medio de este de acá, o sea, por más que esté al cuadrado, o sea, por más que esté la raíz cuadrada y al cuadrado, en realidad vos cuando sacas, si yo lo estoy haciendo en x', vamos a hacer solamente el x', pero bueno, en x', ¿qué es? Bueno, tenemos la raíz toda esta viene para abajo, ¿no? Pero después tengo 2 por x menos x' por menos 1, ¿no? Entonces el menos, ahora, si en vez de hacer esta derivada, la hago, en vez de hacerla en las primadas, la hago en las no primadas, acá este menos 1 va a ser un más, ¿sí? Y se dan cuenta que el resultado es lo mismo, simplemente que en uno tengo un más y en el otro tengo un menos, ¿sí?
Claro, así. Acá cuando lo borré me olvidé de eso. Sí, o sea, entonces estoy diciendo justamente que donde tenía antes escrito el gradiente primado, o sea, el gradiente sobre las R', puedo simplemente escribir menos el gradiente sobre los R normales, ¿sí? Entonces, paso a tener la siguiente ecuación, que lo anterior era K por la integral P por K por la integral de 3R', ¿sí? Por el gradiente de 1 sobre R menos R'. ¿Y para qué hice esto? Para que este gradiente pueda salir afuera de la integral, ¿sí? Sí, me falta menos. Y acá está. ¿Sí? Entonces ahora saco esto afuera. Y digo, bueno, menos K por P por gradiente de quién? De 3R' de 1, no, de R menos R'. ¿Sí? ¿Y esto qué es? ¿Se lo reconocen? Si hicieron la guía 1, por favor, díganme que lo reconocen. Esto de acá, a ver. Esto de acá, ¿qué es? Si quieren le ponemos el K acá y lo tachamos de acá. El campo es con el gradiente. Esto es el potencial. Esto es el B de una cosa con ρ igual a 1. ¿Ve? Con ρ igual a 1, ¿sí? Rho, sigma, lo que sea. O sea, de una esfera con carga superficial unitaria, ¿sí? O volumétrica, no importa. ¿Sí? Entonces esto es algo que ya conocemos, ya lo sabemos de memoria. Entonces lo que podemos decir es, entonces, que esto es igual a menos K, menos P por el gradiente de B de la esfera 1, le pongo, y esto, como menos el gradiente es el campo eléctrico, esto es P por el campo eléctrico de la esfera 1, ¿sí? Esfera 1 le pongo de nuevo porque es una esfera unitaria, ¿sí? O sea, con carga unidad, ¿sí? Entonces eso ya lo sabemos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Zoom? ¿Estamos? Acá. Sí, perdón, le digo esfera unitaria porque no es unitaria, es de carga 1. Sí. Bueno, entonces tenemos esto acá. Tenemos P en Z por la esfera de la esfera 1, ¿sí? Y entonces lo que tenemos es que B del electrete, ¿sí? ¿Qué va a ser? Va a ser simplemente P en Z por la esfera estaba en R, entonces tenemos, si se quiere, P en Z por el campo de la esfera, que es R sobre 3 epsilon 0 en R y R sobre R cubo sobre 3 epsilon 0 en R cuadrado en R, ¿sí? Esto es adentro, esto es afuera. ¿Sí? Donde R grande es el radio de la esfera, ¿sí? Y entonces esto decimos, bueno, lo puedo escribir como P coseno de tita. Sí, P0, si querés. No, sí, está bien. R sobre 3 epsilon 0. Y en el otro, bueno, P0 por el coseno de tita por R grande sobre 3 epsilon 0. ¿Sí? Sí. No, habíamos dicho que queríamos ver que era constante. ¿Sí? Exactamente. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver primero que adentro es uniforme. Entonces tenemos que a su vez
que R coseno tita es Z, ¿no? Tenemos acá PZ sobre 3 epsilon 0. Entonces, in es simplemente menos el gradiente de esto. Esto está en Z, entonces me queda P menos P sobre 3 epsilon 0 en Z. ¿Sí? ¿Es uniforme? Sí. Y veamos que afuera es un dipolo, porque así no es claro que esto es un dipolo, ¿no? Pero si lo reescribimos de la siguiente manera, queda un poquitito más evidente. Decimos, bueno, no, porque acá use que menos el gradiente de B es igual a E. Esto es B. ¿Sí? Y bueno, no, y entonces ahora lo que vamos a hacer es escribir esta cosa como 1 sobre 4pi epsilon 0, ¿sí? Y entonces acá, ¿qué hago? Y acá tengo que poner un 4pi para reemplazar los 4pi que están acá, sobre 3, ¿sí? El 3 que está acá, el epsilon 0 está acá. Y acá, ¿qué tenemos? Sí, pará. Entonces acá tenemos el R cubo por P0, ¿sí? Y acá tenemos sobre, por el coseno de tita, sobre R cuadrado. Me estoy quedando sin lugar, así que lo siento, pero voy a tener que hacerlo en otra página. Entonces, ¿qué era lo que tenía ahí? Vamos a ponerle B out, ¿sí? Entonces tenía, voy a reescribirlo, 1 sobre 4pi epsilon 0, 4pi sobre 3, por R cubo, por, bueno, y acá, esto lo puedo escribir de la siguiente manera, digo, bueno, P0 coseno de tita era simplemente P por R, ¿no? Sobre R cuadrado, ¿sí? Y a su vez, ¿esto de acá qué es? No. Esto de acá, 4pi R cubo sobre 3. Volumen. Volumen, no sé por qué también ahí. Y acá tenemos P. ¿Y qué era lo que les había dicho? ¿Cuál era la definición de P? Del campo de polarización. El campo de polarización era el momento dipolar por unidad de volumen, ¿sí? Entonces tengo volumen por el momento dipolar por unidad de volumen con volumen se me tacha, ¿sí? Entonces me queda K, porque estoy acá es K, por P chiquito, por R sobre R cuadrado, que es efectivamente el potencial de un dipolo. ¿Sí? ¿Me siguieron? Zoom. Sí, se entendió. Excelente. Y bueno, y esa es la forma 1 de hacerlo, que es tipo la forma como medio directa. Después está el otro método, que es el que nos da el ejercicio, ¿sí? O sea, la ayuda, entre comillas, que nos da, que es la siguiente. Decimos, bueno, nueva página. Usemos lo siguiente, nos dice. Que esto de acá, que esto, para que parece que tiene flechas para abajo, pero no tiene flechas para abajo, tiene flechas para arriba. Que esto de acá es lo mismo que decir que tenemos dos esferitas, ¿sí? Una con ρ positivo y una con ρ negativo, ¿sí? Apenitas como descentradas, ¿sí? Separadas, una distancia d, pero d tiende a 0, ¿sí? Con d tendiendo a 0. ¿Sí? O sea, imagínenselo como que justamente, o sea, para que no deje de ser una esfera, la descentralización que tiene que tener es muy poquitita, ¿sí?
Entonces, justamente, porque acá va a tener los menos, 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 y acá va a tener los más, 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 ¿sí? Pero es en un diferencial muy, muy, muy chiquitito. Entonces, justamente, la separación entre estas dos esferas va a ser muy chiquitita y la hacemos tender a 0. ¿Sí? Entonces, bueno, lo primero que hacemos es decir, si lo que queremos mostrar es que justamente es la misma manera, bueno, aprovechemos que las dos esferas las sabemos escribir de una, porque ya las hicimos un montón de veces. Entonces decimos, bueno, el potencial de una esfera con ρ positivo, ¿qué es? Y bueno, es ρ0 por r cubo sobre 3 epsilon 0, esto en r mayor a r, sí, ¿no? Sí. Y la otra es ρ0 sobre 6 epsilon 0 por sí, r cuadrado más r cuadrado en r menor a r. ¿Sí? O sea, afuera y adentro. ¿Sí? Entonces, bueno, para la otra esfera va a ser lo mismo, pero donde dice más ponemos menos, ¿sí? O sea, invertimos los signos. Y entonces vamos a usar la magia del pizarrón, si me deja, y voy a simplemente sumar la B total. Sí. La B total va a ser simplemente restarle una cosa igual, ¿no? Entonces va a ser menos, pero esta otra va a estar corridita, una instancia D, ¿no? Va a ser menos ρ0 sobre 3 epsilon 0 por r cubo, pero corridito. Entonces tenemos acá r menos d en z, ¿sí? Y acá lo mismo, menos ρ0 sobre 6 epsilon 0 por r cuadrado. Acá me comí el r. Más r menos d en z al cuadrado. ¿Sí? Esto, guía 1. Y bueno, lo otro que sabemos es que decimos, bueno, esto sabemos que d tiende a 0, y a su vez lo que queremos, lo que intuimos y lo que además ya sabemos es que esto me tiene que dar un dipolito. Entonces lo que decimos es, bueno, el dipolo es tal que si d tiende a 0, d por ρ va a tender a P minúscula, ¿sí? Con ρ tendiendo a infinito. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer Taylor. Esta vez lo vamos a hacer con mucho cuidado porque me parece que es algo que, como que medio que se los estamos revoleando por la cabeza a los Taylor. Y la vez pasada lo estuvimos hablando y quizás como que no los tienen tan, o sea, no los agarran tan fácil. Así que vamos a hacerlo con cuidado. Entonces, bueno, vamos a expandir primero el R menos D en Z, ¿sí? A orden 1. Entonces, primero lo vamos a reescribir para darnos cuenta de qué es lo que estamos expandiendo en realidad. Entonces decimos, bueno, esto en realidad es R coseno phi, seno tita. A ver, acá. R seno phi, seno tita. Y R coseno tita menos D. Módulo, ¿sí? A la menos 1. Entonces, ¿esto qué es? Bueno, el módulo es simplemente la suma de los cosos al cuadrado, ¿no? Raíz cuadrada es la suma de los cosos al cuadrado. Entonces, esto va a ser R cuadrado, coseno phi, seno tita, más R cuadrado, seno phi, seno tita, más R coseno tita menos D al cuadrado a la menos 1/2. ¿Sí? Entonces esto simplemente los coseno seno se suma, entonces me queda acá R cuadrado seno tita, ¿sí? Más
r cuadrado coseno tita más d cuadrado menos 2 por d por r por el coseno de tita a la menos medio. Estos también se suman, entonces me queda simplemente el r. Esto me queda así como r cuadrado más d cuadrado menos 2 por d por r por el coseno de tita a la menos un medio. Y entonces, primero que voy a pensar es qué es lo que quiero expandir. Porque siendo que d es muy chiquitito, lo que vamos a hacer es sacar el r para afuera y expandir en torno a d, ¿sí? Pero entonces, bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Algo muy parecido a lo que habíamos hecho antes en ejercicios anteriores. Decimos, bueno, saco el r para afuera, ¿sí? De acá. Módulo de r a la menos 1. Pero en realidad módulo de r es simplemente r, ¿sí? Porque r solo puede ser positivo. Por 1 más d sobre r al cuadrado menos d sobre r, 2 por d sobre r, por el coseno de tita a la menos un medio. ¿Sí? Y entonces lo que yo voy a querer, no, es que borrar es difícil. Entonces acá es donde voy a querer hacer el Taylor. ¿Sí? En esta cosa. Entonces, lo primero que recordamos entonces es ¿qué es Taylor? Decimos, bueno, el desarrollo de Taylor de una función x es aproximadamente en torno a un x0, ¿sí? Es este fx0 más la fx' en x menos x0 más tu, ¿sí? Como estamos a orden 1, no nos importan los órdenes superiores, pero bueno, si no, esto en realidad va sobre 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, etc. ¿Sí? Pero nosotros nos quedamos acá. Y entonces, nosotros tenemos, nuestro polinomio tiene la siguiente forma. Tenemos el desarrollo de una cosa que va como 1 más a por x más b por x cuadrado a la menos un medio. ¿Sí? Entonces, bueno, digamos, esto es f. Esto es f de x. ¿Sí? Entonces, decimos, bueno, si eso es f de x, f' de x es simplemente derivar. ¿Sí? Entonces es menos un medio por primero derivado, el otro derivado, qué sé yo, por a más 2bx. Y eso como está a la menos un medio, ¿sí? El menos ya está, sí, no, ya está. Sobre 1 más ax más bx a la 3 medios. ¿Sí? Ahora bien, el desarrollo de eso, ¿sí? ¿En torno a qué es? Y bueno, como nuestro x es en realidad d sobre r, d tiende a 0, entonces nuestro x0 es 0, ¿sí? Entonces, bueno, f de x0, o sea, de 0, va a ser simplemente reemplazar un 0 ahí, o sea, va a ser 1. Y f' de x0 va a ser reemplazar el 0 acá. Entonces, se me tachan todos y me queda menos un medio de a. ¿Sí? Con lo cual, finalmente, a ver si cambio de color, entonces después me va a quedar reemplazando, o sea, usando esto mismo en lo que yo ya tenía, me queda un r a la menos 1 por 1 más, tengo un menos, en realidad tengo acá, menos, por menos 2 veces el coseno de tita sobre 2, ¿sí?
por D sobre R. ¿Sí? Porque justamente tengo simplemente menos un medio de A. ¿Sí? D sobre R es el X. Esto es menos un medio de A. ¿Sí? Y bueno, y esto de acá es 1. ¿Sí? Entonces lo que yo tenía antes está en otro color justamente para que esto es igual a lo que estaba antes. ¿Sí? Es este de acá. Y bueno, y siempre que hicimos algún Taylor así que veo que sacamos de la galera, estábamos haciendo esto, ¿sí? Y bueno, y entonces esto lo puedo escribir de la siguiente manera, igual a R a la menos 1 por 1 más el coseno de tita por D sobre R. ¿Sí? Nada raro. Entonces, bueno, con esto de acá, volvemos a lo que teníamos antes, que era el B total este, ¿sí? Entonces teníamos el B total afuera, que era el que estábamos expandiendo. Entonces pongámosle out. Es simplemente ρ 0 sobre 3 epsilon 0 por, bueno, R cubo sobre R, que era la parte que no expandí, más, o bueno, menos porque acuérdense que el ρ 0 estaba restando, menos R cubo sobre R, ¿sí? Porque es el R que me queda a la menos 1, por 1 más D coseno de tita sobre R. ¿Sí? Ahora bien, nosotros lo que sabemos, o sea, esto hasta ahora es una cosa, pero no sabemos bien qué es. O sea, no es un dipolo por ahora. ¿Sí? O sea, no es que no es un dipolo por ahora, sino que no podemos ver claramente si es un dipolo. Lo que sí podemos ver es que, bueno, este de acá se me va a tachar con este 1, ¿sí? Me va a quedar simplemente ρ 0 sobre 3 epsilon 0, con un menos acá, por D coseno de tita sobre R. Pero a su vez, acá decimos, bueno, D tiende a 0, ρ tiende a infinito, D por ρ tiende a P. A P chiquita. P chiquita. Bueno. A P. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos acá menos P, ¿sí? Por el coseno de tita. Va, en realidad, no tiene el... Sí. Puede ser, sí. Sí. Tenés razón, me estoy comiendo toda esa parte. Sí. Vamos a escribirlo bien. Entonces, R. Acá. No. R cubo por D coseno tita sobre R cuadrado. ¿Sí? Ahora sí. Y ahora, de nuevo, usando que D por ρ 0 es P, simplemente decimos, bueno, esto tenemos menos P coseno de tita sobre 3 epsilon 0 R cuadrado, ¿sí? Pero a su vez, P coseno tita es lo que después al final, la vez pasada habíamos convertido en un Z, ¿sí? Porque hemos dicho, bueno, que en realidad P coseno tita es simplemente menos P por R, ¿sí? Sobre 3 epsilon 0 R cuadrado. Y acá si hacemos lo mismo que hicimos al final de la primera parte, vemos que esto es un dipolito, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pasábamos el K, qué sé yo, y nos quedaba, o sea, convertíamos este P grande en el P chiquito, ¿sí? Y nos queda que esto es un dipolo. Y bueno, y para ver de esta manera que adentro es constante, es bastante pavo también,
Bin total era, ¿qué era lo que tenía? Esto tenía. Rho 0 sobre 6 epsilon 0 por rho r cuadrado menos r menos d en z al cuadrado. ¿Sí? Bueno, expandiendo esto, tenemos rho 0 sobre 6 epsilon 0 por r cuadrado menos r cuadrado más d cuadrado menos 2r de coseno tita, ¿sí? Que es lo que teníamos antes. Lo hicimos una vez. R se me va con R. Me queda simplemente esa cosa de ahí. Rho 0 sobre 6 epsilon 0 por, menos sale acá adelante. No, bueno, no hace falta. No, vamos a poner el menos adelante. Por menos d cuadrado más 2d por r por el coseno de tita. ¿Sí? Y bueno, en el límite, justamente, ¿qué decimos? Bueno, rho 0 por d tiende a p. Entonces, tenemos acá, esta que va al cuadrado se me muere cuando hago el límite de d tendiendo a 0 y de rho tendiendo a infinito. El cuadrático se me muere, pero el otro no. Entonces me queda p por r coseno tita sobre 3 epsilon 0. Y de la misma manera que antes, tenemos simplemente que esto es p por z. Esta vez no va con el cosito, ahí, simplemente pz, ¿sí? Acá no, la diferencia entre este y este es que acá esto es vectorial, mientras que acá no, ¿sí? Porque r coseno tita es z, ¿sí? Y me quedó una cosa que es justamente, que después, si la derivo en z, hago el gradiente de esto, menos el gradiente, me queda que el campo es constante. ¿Sí? Entonces, efectivamente, acá veo lo que quería ver, que era esto que vimos al principio. Vamos a cambiar de color. Ahí está. Que adentro el campo va a ser así. ¿Sí? De hecho, creo que en realidad va con un menos, así que si mi polarización iría al revés, ¿no? Sí. Sí. No, o sea, acá es el momento dipolar grande, ¿sí? Y acá entonces lo que hacía la vez pasada, a ver, bueno, voy a hacer una nueva página, permiso. Tenía menos P por R sobre 3 epsilon 0, tenía. Entonces digo, bueno, multiplico y divido por 4pi sobre 4pi, ¿sí? Y acá tenía un R cuadrado probablemente. Entonces, si multiplico y divido por 4pi, tengo acá 1 sobre 4pi epsilon 0 por 4pi. Y acá me falta un R cubo. 4pi 4pi sobre 3 por R cubo por P por R. Está bien, es esto mismo, sobre el R cuadrado. ¿Sí? Pero o sea, lo único que tengo que hacer es multiplicar y dividir. Multiplico y divido, bueno, y esto es K, esto es el volumen, entonces me queda P chiquita por R sobre R cuadrado. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Dudas? Sí. Sí, o sea, calculo el potencial. A ver, pues me pidieron el campo eléctrico y como calcular el campo eléctrico no siempre es fácil, muchas veces es más fácil esto. Calculo el potencial y después saco el campo eléctrico.
No se sintió más fácil, lo siento. No te escuché, ¿qué? Perdón. Sí, o sea... Además, por ejemplo, en esta última parte, ¿no? Que teníamos que hacíamos todo este Taylor y qué sé yo. Si lo haces, o sea, quizás el primero... No, pero el primero tampoco era... Porque pasas a tener más problemas, por ejemplo, en el primer método, ¿viste? Si vos tenías acá entonces R menos R' sobre R menos R', y esto primado, supongo que también se podía pasar para afuera, pero no sé si era tan directo, o sea, porque como acá pasás a tener justamente todo el gradiente, esta cosa, o sea, de todo, o sea, no es que pasé el gradiente arriba y el gradiente abajo por separado, entonces, o sea, como que había un montón de cosas que eran fáciles porque era el potencial. Y en este segundo método, sí, probablemente sí, o sea, podías directamente escribir quizás el campo de la esfera, de cada esfera, y qué te iba a quedar. Sí, quizás el Taylor te queda un poquito menos agradable, pero quizás salía. La verdad, hice todo con el potencial. Era eso. Bueno, terminamos perfecto porque prometí que dejaba el aula ahora, así que... ¿Dudas? ¿Zoom? Yo no sé si los perdí a ustedes, Zoom. Estamos. Estamos. ¿Están ustedes bien? ¿Y vos me dijiste que no ves que esto es un dipolo? O sea, a ver, esto de acá, ¿sí? Cuando yo tenía esta cosa de acá, cuando yo multipliqué y dividí por 4pi, llegué a esta cosa de acá, y digo que esto, por definición, es p chiquito, ¿sí? Entonces esto por definición es p chiquito, acá tengo. Bueno, esto de acá es k, ¿no? O sea, entonces acá tengo simplemente p por r. Y esto era el potencial del dipolo. Sí. Claro, no, o sea, justamente tenés que multiplicar y dividir por 4pi para que te aparezca, para convertir, exactamente, para convertir la polarización en p chiquita. Bueno, hagan consultas ustedes. Sí. Gaby, quiero comentar el integrador. ¿Me dejas? Dale, comentar el integrador, sí. Y ahora, sí. Necesito compartir pantalla. Sí. Genial. Les quería comentar, pusimos en el campus un integrador para el ejercicio. Bueno, primero todos tienen que haber recibido las correcciones del integrador por grupo. Cualquier consulta, acérquense a nosotros. En general, como lo recibieron de mail, la persona que corrigió es la que mandó el mail. Y ahora les dejamos un nuevo integrador, que es este problema, que de hecho se ha tomado en algún parcial alguna vez. Son esferas conductoras, de hecho está indicado que es conductor. Este ancho de acá es despreciable, ¿sí? O sea, el ancho del segundo conductor. Y bueno, y acá hay un dieléctrico. El conductor interno está B0 y el conductor externo está tierra, son esféricos. Y la pregunta es, calcule las cargas de polarización y las cargas libres inducidas en los conductores. Calcule, bueno, eso va a depender, ¿no?, de los potenciales, seguramente. Calcule E, P y D en todo el espacio. Muestre explícitamente que la carga total de polarización es 0 y explique por qué sucede esto. Y después lo que vamos a hacer es, este dieléctrico que está acá, que es un material lineal isótropo y homogéneo, se reemplaza por un electrete, que tiene una polarización en el reversor.
calcule en este caso las cargas de polarización, es nula la carga en este caso, justifique. Bueno, es un problema bastante cuentoso, tiene sus cosas, ¿no? Pero bueno, me parece que como para cerrar estos temas, toda la guía tiene un poco de todo, así que me parece que va a estar bien. Cualquier duda, no duden en preguntarle, dimos hasta el 4 de octubre, más o menos. Hasta el lunes. Se publica el 27, o sea, hoy. Y se puede hacer en grupos, en los mismos grupos que lo hicieron. Obviamente no es obligatoria la entrega. También lo pueden hacer y consultarlo después en consultas, o sea, no es porque, no tiene por qué ser obligatoria. Es aconsejable, está bueno, como deben haber visto, recibir correcciones, pero obviamente no es obligatorio. Bueno. Dejo de grabar.